Y nosotros vamos a seguir profundizando en lo que van a ser las elecciones. Ya nos acompaña acá en el estudio el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gale, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Buenas tardes, Davor. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación del país hasta ahora? ¿Están ya los 2.700 y un poquito más de locales en manos de los militares? ¿Han habido inconvenientes? ¿Cuál es la evaluación? Efectivamente, desde ya las 0 horas del día viernes se empieza a constituir las Fuerzas Armadas en los locales de votación. Son más de 2.700 locales de votación que tienen que tomar posesión las Fuerzas Armadas. Y obviamente esto ha sido un trabajo de coordinación ya hace un buen tiempo con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Orden y Seguridad, para todas las etapas, desde la etapa previa al plebiscito, incluso desde el mes de diciembre del año pasado, febrero, cuando el plebiscito era en abril, ya preparando todo lo que es la custodia del material electoral para que el CERVEL pueda entregar cada uno y distribuir cada uno de esos materiales en los locales de votación. Y ahora ya en la última fase la toma de posesión de los locales por parte de las Fuerzas Armadas y ya empezar con los anillos de seguridad en su alrededor. ¿Cómo se va a garantizar precisamente la seguridad de los locales de votación? Estamos en un año complejo, tuvimos un 18 de octubre, hace menos de una semana, que fue bien duro y que tiene en la retina de muchos chilenos que hay problemas en el país, de que se pueden generar imágenes de violencia. ¿Cómo se van a prevenir? A ver, sin lugar a duda, Davor, esto es un contexto distinto, un contexto que sabemos que la semana pasada tuvimos eventos de violencia en la región metropolitana y en varias regiones del país, y por lo mismo se han tomado los resguardos adicionales de seguridad. Se hizo un análisis de criticidad de los locales de votación para saber cuáles eran las dotaciones adecuadas, y además no hay que olvidarse que estamos en pandemia y por lo tanto, además, se tomaron una serie de medidas por el CERVEL junto con el Ministerio de Salud para todo el protocolo sanitario que se debe resguardar. Hay que recordar que la gente tiene que ir con mascarilla a votar, tiene que llevar su propio lápiz y tiene que, ojalá, lavarse las manos antes y después de concurrir al local de votación. Subsecretario, pero van a ver, por ejemplo, policías vestidos de civil. Está el recuerdo de lo que pasó cuando se rindió la PSU el año pasado, que fue imposible prácticamente para muchos alumnos. ¿Se pueden dar esos casos? ¿Va a haber alguien de civil vestido entre medio de los votantes? A ver, ojo, el resguardo del local mismo de votación corresponde a las Fuerzas Armadas. Es importante nuestra ley electoral justamente para garantizar las condiciones del proceso electoral mismo. Establece que las fuerzas policiales no pueden estar dentro de los locales de votación e incluso las fuerzas militares no pueden estar en la mesa misma de votación. Tienen que estar afuera de las mesas. Y por supuesto, hay medidas adicionales para aquellos locales en que son más riesgosos, pero nunca siempre resguardando la seguridad de los locales, pero nunca infringiendo las normas que dispone la ley electoral, que no pueden estar dentro de los locales las fuerzas policiales y en los lugares de las mesas las Fuerzas Armadas, salvo que el presidente Mesa o el delegado de la Junta Electoral requiera de su apoyo para contener algún desorden que pueda ocurrir en el lugar. Más bien el control, Davor, está puesto, también en base a la experiencia de eventos anteriores, tal como tú lo decías, el control está puesto en el exterior del local, de tal manera de que un desorden que sea más allá del contexto propiamente de una elección y que pueda ser algo un poco mayor, pueda ser contenido adecuadamente por las fuerzas policiales. Y al interior de los locales de votación, los militares, los marinos, la Fuerza Aérea son los que tienen el mando en el fondo. Así es. ¿Carabineros no puede ingresar a un local de votación? Solo lo puede hacer a solicitud del delegado de la Junta Electoral o el presidente de mesa cuando así lo requiera. Recuerda, esto hay que recordar muy claramente, el organizador de las elecciones por mandato constitucional es el Servicio Electoral. Nosotros a partir del año 2015 ya es un órgano autónomo constitucionalmente, el que está encargado de la organización de las elecciones, también para dar garantías a los propios ciudadanos de que los procesos electorales son procesos electorales donde el gobierno simplemente colabora con el CERVEL en la correcta organización de las elecciones. Subsecretario, y desde el punto de vista del gobierno, ¿qué corresponde hacer en el caso de que un votante se presente a votar y tenga coronavirus? Porque hemos escuchado dos versiones. El CERVEL dice, bueno, si el votante tiene un pie adentro del local de votación, se le debe autorizar a votar. Pero también hemos escuchado una suerte de doctrina de la Fiscalía donde se dice que una persona que tiene coronavirus y quiere ir a votar está infringiendo la ley, está infringiendo el Código Sanitario y hay que echarlo de inmediato. ¿Qué opina el gobierno? A ver, yo no veo inconsistencia ninguna. Esto está bastante bien regulado por el protocolo que fijó el Servicio Electoral al respecto. Lo que corresponde al gobierno y a las fuerzas policiales es una adecuada prevención de ese hecho. O sea, le pongo un ejemplo.
lo que va a hacer Carabineros va a ser un control aleatorio en los controles exteriores a los locales, de tal manera que poder verificar que aquellas personas que están registradas en el Ministerio de Salud como personas contagiadas y por lo tanto que tienen obligación de guardar cuarentena. Esas personas no pueden salir de sus casas por razones sanitarias y por lo tanto se va a hacer un control adecuado. En caso de que ese control que hace Carabineros en el exterior de los locales detecte una persona contagiada, lo que va a ocurrir es que se va a hacer dos cosas. En primer lugar, la autoridad sanitaria, para que tome las medidas de resguardo sanitario. Esa persona eventualmente va a tener que ir y ser obligada a ser trasladada a una residencia sanitaria para que guarde la cuarentena obligatoria que está sujeta. Y en segundo lugar, a la Fiscalía, porque esa persona comete un delito, Davor. Esa persona comete el delito contemplado en el artículo 318 de nuestro Código Penal porque incumple las normas dispuestas por la autoridad sanitaria en época de pandemia. Es decir, esto es así de grave y por lo mismo se va a realizar el control y esas personas tienen que guardar cuarentena. Pero si esa persona alcanzó a entrar, porque la revisión de Carabineros no va a ser a todas las personas que van a votar, va a ser aleatoria. Así es. Y podría ser que alguien con coronavirus ingrese a un colegio o a un local de votación y se vanagloria, diga yo tengo coronavirus y vine a votar. O se detecte por algún método que esa persona está enferma. ¿Qué pasa allí? ¿Hay que dejar que esa persona vote o echarla de inmediato fuera de ese local? Es que eso te digo, Davor. Son situaciones que se van a dar, subsecretario. Claro. Lo vamos a estar reportando mañana, por eso le pregunto. El administrador de la elección, ya dentro del local de votación, cuando las personas están ejerciendo su derecho a sufragio, son las autoridades electorales. Es el servicio electoral, pero incluso está descentralizado. La ley electoral es muy clara en esto. Los encargados del local son los delegados de la Junta Electoral y los encargados de la mesa es el presidente de la mesa el que toma la decisión en ese caso. ¿Y qué pasa? Que la única forma de verificar si una persona está obligada a guardar cuarentena es que esté registrado como contagiado COVID. Y por lo mismo no hay forma de verificarlo salvo por denuncia. Y la única forma de hacerlo es que se denuncie a esa persona, que la policía pueda chequear que esa persona está contagiada de COVID y en ese caso va a ser detenido, va a ser puesto a disposición de la autoridad sanitaria, como le decía, para tomar las medidas sanitarias adecuadas y de la Fiscalía para que se le impute el delito establecido en el Código Penal por haber infringido las normas de resguardo sanitario. Subsecretario, mañana en la noche, independiente de la opción que gane, apruebo o rechazo, ¿se va a poder celebrar en la Plaza Baquedano? A ver, en eso también nuestra legislación electoral es bastante clara. Desde las 0 horas del segundo día anterior a la elección hasta las 4 horas siguientes al cierre de la elección, no se pueden hacer ningún tipo de manifestaciones con fines electorales. Y así lo establece nuestra ley electoral y en general nuestro país es bastante respetuoso de sus normas electorales. Tanto es así, yo recordaba en la mañana, muchas veces siempre en los días de elección llegan preguntas, ¿qué pasa con los matrimonios que se celebran el día anterior? Si puedo celebrar fiestas, si puedo hacer espectáculos deportivos. Nada, todo eso está suspendido en el día de la elección. Y por lo mismo, no hay celebraciones. No hay celebración hasta 4 horas después del cierre de las mesas. Y además hay que sumarle a eso, Davor, estamos en época de pandemia y por lo mismo las aglomeraciones no cumplen con las restricciones dispuestas por la autoridad sanitaria. Aquí no hay que olvidarse, no hay que ser centralista en esto, porque una cosa es la región metropolitana, pero hay comunas en Chile que están en paso 1 y paso 2, sujetas a cuarentena. Ahí no puede haber más que un traslado directo al local de votación y luego de vuelta al domicilio, porque esos lugares son de alto riesgo de contagio de COVID-19. Subsecretario, en otro tema, anoche en la región de Valparaíso un incidente policial, un carabinero terminó baleado, entiendo que usted lo visitó durante esta mañana. ¿Cuál es el estado del carabinero y cuáles son los antecedentes que usted tiene sobre ese caso? Mire, un caso gravísimo, el uso de arma de fuego en contra de un carabinero. Y esto es lo que nosotros hemos insistido mucho con el ministro Víctor Pérez. Carabineros arriesga su vida, arriesga su integridad física para proteger la seguridad de los ciudadanos. Y este es un caso palmario. Procedieron frente a una persona que ahora sabemos tenía órdenes de detención pendiente, que usó su arma de fuego en contra de un carabinero, que lo hirió con 3 disparos. Uno de ellos que le dio en su rostro y que, por suerte, hoy día él está fuera de riesgo vital. Pero un caso gravísimo, nosotros vamos a presentar acciones judiciales por homicidio frustrado, porque esa persona pudo haber matado a ese funcionario de carabinero y esa persona va a pasar a control de detención y nosotros esperamos medidas cautelares intensas y esperamos que
de ser determinada su responsabilidad, se le condene a condenas ejemplares. Subsecretario, por último, sobre el caso de Peñalolén, ¿cuál es la reflexión que hace el gobierno? Finalmente muere una mujer inocente, deja una familia huérfana y los implicados son niños de 12, 13 años y un adolescente de 15 años. ¿Qué está pasando en Chile? No, gravísimo. Bueno, usted sabe, esto no es nuevo. Ya desde el inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera, el presidente puso el foco en los niños, niñas y adolescentes, tanto institucionalmente como también en aquellos que participaban en la comisión de delito. En la institucionalidad hemos avanzado y empujado con fuerza. La modernización de lo que era el Servicio Nacional de Menores y ahora separarlo en un servicio que esté enfocado en aquellos jóvenes que son infractores de ley y también en aquellos jóvenes que son vulnerados en sus derechos y que requieren de la protección del Estado, en ser efectivos en esa protección, pero además en aquellos niños, niñas y adolescentes que participen en delitos. Bueno, responsabilidad penal adolescente, pero además es una norma que permita que aquellas personas que utilizan a menores de edad para cometer delitos, aquellos adultos que utilizan a niños para cometer delitos, sean sancionados y agravadas sus penas por ese tipo de hechos. Así está en la Ley de Control de Armas, que estamos tramitando con urgencia en el Congreso, porque muchas veces adultos le proveen de armas de fuego a menores de edad, aprovechándose de su inimputabilidad. Subsecretario Gali, muchas gracias por esta entrevista y esperamos que salga todo bien mañana en este día en que se juega la democracia. Muchas gracias, Davor, y así esperamos.